panorama de VIH en Colombia, tenemos pues de que cada año el gobierno pues saca un fondo colombiano de enfermedades de alto costo, y pues el VIH es una de las enfermedades que, por así decirlo, más cara le sale al sistema de salud en cuanto a costos por individuo, y pues esos datos entonces nos lo dejan anual. En el 2021 teníamos unas 38,4 millones de personas que vivían con VIH en todo el mundo. Para el 2021 tenemos que 650.000 personas aproximadamente murieron de enfermedades relacionadas al SIDA como tal. Cabe aclarar que pues estos datos están bastante interrogados, porque pues saben que venimos de una pandemia y pues no sabemos cuántas muertes realmente se atribuyeron al COVID o a pacientes con VIH o SIDA, y pues qué relación había entre estos dos. Hay diversos estudios en el tema, pero pues no hay que tener claro que esto pues se podía afectar. Más o menos para el 2021 teníamos que 1.5 millones de personas contagiaron la infección por VIH. Esto no es poco. Realmente en los objetivos del nuevo milenio, para los que les guste estudiar salud pública o alguna vez lo hayan mirado, pues esto de reducir las infecciones por VIH estaba. Y pues es algo que no vamos como del todo bien como quisiéramos. Entonces quisiera preguntarnos, o me pregunté yo, qué teníamos nosotros pues en Colombia, qué datos teníamos como tal acá. Y tenemos que en Colombia en 2021 se identificaron 134.636 personas viviendo con VIH, y entre estas la población más afectada fue población hombre, que tenía 77,41%. Si recuerdan lo que nos habló Juan David en la charla hace 8 días de los receptores de S5, pues mirábamos por qué los hombres, y sobre todo los hombres que tienen sexo con otros hombres, eran pues personas que estaban mucho más predispuestas a contraer la infección por VIH. Entonces miren cómo la fisiopatología y los datos pues realmente son cosas que encajan o cuadran, por así decirlo. Entonces, vámonos realmente al objetivo de la charla. Realmente el objetivo de la charla es hablarles de ciertos tipos de patologías. Vamos a ir bajando en orden de compromiso de niveles de CD4, por así decirlo, en orden de inmunosupresión, de mayor a menor. Y pues creo, como mostrarles esta gráfica, que también la estudiamos hace 8 días, y vamos a ver sobre todo los pacientes que vamos a encajar aquí. Son pacientes que ya están viviendo con VIH y que entran a la parte pues, del SIDA. Saben que hay pacientes que pueden demorarse más o menos años, dependiendo pues, del tipo de paciente, pero entonces enfoquémonos acá. Esta tablita pues es una tablita que hemos visto todos alguna vez cuando hemos estudiado medicina interna y hemos pegado pues la primera lectura VIH, e incluso es un tema pues de alta frecuencia de preguntas en rondas clínicas cuando estamos en los hospitales. Es si este paciente tuviera una infección por tal, ¿cuántos CD4 esperaría usted que tuviera? Es muy curioso porque si uno se pone a mirar en diferentes literaturas, dependiendo del país donde lo coja, dependiendo del libro donde lo lea, esto varía un poco. Sin embargo, esto es como a grandes rasgos lo que se tiene aceptado en orden pues de aparición de estas patologías en pacientes que viven con VIH, y yo les voy a traer, por así decirlo, hasta pacientes que tienen de entre mayor a 500 y menos de 200 gramos por decilitro de CD4. Entonces, pues empecemos. Obviamente, a veces para nosotros en nuestros hospitales, y se los digo yo trabajando en un nivel de mediana complejidad, conocer los niveles de CD4 de los pacientes es algo muy tedioso. O sea, realmente es algo que yo no llego a ver. De pronto lo llegué a ver cuando hacía mi internado y pues logré estar con el doctor Diego Sánchez, pero se los digo, acá en lo que llevo en servicio social obligatorio no he visto el primero que venga con el cual, como tal, con los CD4. Generalmente son pacientes que llegan y la puerta de entrada es que llegan infectados, llegan con patología infecciosa como tal, no sabemos cuántos CD4 tienen, no sabemos cuál es su carga viral, incluso a veces no sabemos que son pacientes VIH positivos, entonces son de no. Pero les quiero recordar, entonces, los pacientes que tienen más de 500 en conteo CD4. Entonces, aquí hay que considerar que se pueden infectar con todo lo que se infectan los pacientes en la comunidad. Pero hay que tener siempre aquí pensado que es más común que hagan neumonías tranquilas en la comunidad. De hecho, se los digo, es con lo que más frecuentemente llegan con síndrome constitucional, feriles, síntomas respiratorios, prueba de H positiva, entonces como con lo que acercan los servicios de urgencias. Como de neumonía hemos hablado más bien bastante en el grupo y tenemos bastantes charlas, quería traerles más bien algo sobre virus de herpes y herpes zóster, de la reactivación y complicaciones. Entonces empecemos pues con esto. Empecemos con los herpes simple 1 y 2. Tenemos pues que son patógenos humanos, son altamente prevalentes, alrededor del 60% y 13% respectivamente entre el 1 y el 2. Antes se conocía pues que el herpes simple tipo 1 era como tal el culpable de las infecciones orolabiales, el tipo de las infecciones genitales. Ya les vamos a hablar porque esto pues ha cambiado un poco. Entonces, empecemos por el tipo 1. Se espera que las personas con 60 años, aproximadamente 60% que tienen más de 60 años, ya estén alguna vez hayan sido infectadas por el virus del herpes simple. Entonces, la prevalencia de esto en el mundo es bastante grande. Y pues puede generar grandes variedades de presentaciones clínicas. Entonces, conocemos el herpes labial, que pues de pronto muchos acá lo han o lo hemos tenido. Existe el herpes gladiatorum, que es más frecuente pues, en ciertos deportistas de alto contacto. Encefalitis viral, que también tenemos bastantes charlas de esto en el grupo, en manifestaciones ópticas como tal.
Sin embargo, su cuadro más representativo es el del herpes oro-labial, y para paciente con VIH con más de 500 CD4 esto no es diferente. De hecho, es una de las cosas que más les aquejan. Entonces, lo más común en encontrar en estos tipos de pacientes es que cuando tengan infección por herpes oro-labial, tengan vesículas que están agrupadas, que son dolorosas, generalmente están sobre una base eritematosa y pues tienen un borde que describen como un borde festoneado. Y hay que hacer pues diagnósticos diferenciales, que no tenga pues costras acá, que nos hablan pues de una costra melicélica, y harían descartar pues otros microorganismos, no exactamente un virus, sino una bacteria, o que tenga pues una coinfección bacteriana. Sin embargo, pues les quería contar que el herpes labial es 8 veces más frecuente en pacientes con VIH que en pacientes sin VIH. Entonces uno dirá, bueno, pues es una infección simple, pues molesta porque duele, pero recordemos pues todo el estigma que acarrea vivir con VIH, y pues el hecho de andar por ahí con vesículas todo el tiempo, pues es algo común en ellos, pues no es algo tan bueno. Aparte, es común que en pacientes con VIH la presentación clínica no sea lo común, porque ellos suelen hacer presentaciones atípicas. Entonces muchas veces vemos que esos pacientes no hacen como tal vesículas, o hacen unas vesículas muy grandes, o hacen lesiones que están induradas y quedan dudas. Entonces, pues uno diría, no, generalmente eso se diagnostica por clínica, es una de las cosas que uno, digamos, en la carrera primero aprende a hacer, no, eso es un herpes. Pero pues obviamente existen diferentes métodos diagnósticos para cuando queden dudas. Entonces, pues el gol estándar será hacer una serología como Western Blot del contenido de la vesícula. Yo realmente no hice el primero. Se supone que es más sensible realizar PCR, sin embargo, el gol estándar por su especificidad sigue siendo el Western Blot, y pues la literatura dice que se podría cultivar. Sin embargo, pues hacer cultivos virales es bastante costoso y poco pues frecuente que lo hagamos. Entonces me encontraba yo que para esos pacientes que tienen lesiones que llevan más de un mes, o que tienen presentaciones atípicas y no son las vesículas normales que se suelen ver acá, hay algo que se puede hacer que es relativamente barato y simple, y es que uno podría llegar a tomar líquido de las vesículas, hacer un frotis pues de la base como tal, teñirlo con Giemsa y ver esas células multinucleadas y así hacer el diagnóstico de herpes orolabial. Yo pensé que esto no sería muy relevante, pero en pacientes pues, con ciertos grados de inmunosupresión o con muchos cuadros, pues realmente se suele hacer bastante, según leía yo, no he visto que se haga por acá. Acerca del tratamiento. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es si el paciente ha tenido como tal un episodio único, si es la primera vez que le pasa, una primoinfección o una reactivación, que realmente es lo que más suele suceder. Ellos ya estaban infectados, porque eso es muy probablemente, como les contaba, y sea una reactivación, porque ustedes saben que este virus nunca se elimina, él queda viendo pues ahí en los ganglios neurales. Entonces, es común que en pacientes con VIH se hagan infecciones crónicas. Si no es el caso, si es un episodio único, es muy chévere, porque lo que dice la literatura y lo que incluso dice el CDC es que uno podría dar valacyclovir, 2 gramos vía oral, dosis única. Les hago aquí presentaciones pues genéricas, no tengo pues conflicto de interés como tal con estas farmacéuticas, pero tengamos en cuenta que es algo barato. Incluso me fui a preguntar a la farmacia de mi hospital y teníamos valacyclovir oral, curiosamente. Entonces me parecía pues interesante que si yo lo tenía en un nivel de mediana complejidad, pues lo tenemos ampliamente utilizado. Nosotros estamos muy acostumbrados a usar aciclovir, pero en cuanto a términos de adherencia al tratamiento y en frecuencia, dado a que es una dosis única, hoy todas las guías recomiendan que se va la aciclovir. Entonces no se olviden, 2 gramos vía oral, dosis única, el paciente que tenga un primer episodio y listo. Pero diferentes en el paciente que viven con VIH y tienen infecciones crónicas, que tienen evoluciones tórpidas, que llevan más de 15 días, que se dio estos 2 gramos en vía oral de la semana, siguen con las vesículas, siguen con dolor. Entonces, se aconseja hacer supresión crónica. ¿Cómo es esto? El número mágico es el 10. Si los pacientes tienen menos de 10 episodios al año, que eso sigue siendo para mí un número bastante alarmante, pero yo me imagino yo 5 veces al año con herpes labial realmente, teniendo esto, pero se recomienda que una buena supresión crónica con valacyclovir 500 miligramos al día. Me puse a buscar en la literatura si decían hasta cuánto tiempo yo debía llevar la supresión crónica, que podríamos decirlo así, es como una profilaxis. No hay datos claros. Hay quienes recomiendan que se haga por 2 meses hasta 4 meses, incluso algunos hablan de hacerlo al año. En pacientes que tienen más de 10 episodios al año, sí se recomienda que se dé 1 gramo de agua. Afortunadamente, miren, la presentación viene de 1 gramo, bien también de 500, pues para hacer este tipo pues, de supresiones. Y en estos incluso se recomienda que se lleve de 6 meses a 1 año. Uno pues a veces desestima mucho, pero realmente el estigma, lo que siente el paciente yendo con VIH con una infección de estas casi que todo el año, pues algo de ponerle cuidado. Hemos tenido pues presentaciones acá donde se nos habla en la parte de depresión en ese tipo de pacientes, no solamente pues por la carga que tiene vivir con eso, sino por la fisiopatología. Entonces, si le podemos ayudar con algo de esas manifestaciones cutáneas, pues mejor. Pasemos pues al herpes genital. Generalmente se asociaba pues que el virus de herpes simple tipo 2 era el más asociado al herpes genital. Obviamente por cambios en las conductas sexuales se sabe que pueden encontrarse herpes tipo simple 1 o 2, tanto en orolabial o genital, pero sigue siendo de mayor frecuencia o por mayor tropismo, pues por los nervios de esa zona, que el virus de herpes simple tipo 2 sea la principal causa de enfermedad de úlcera genital en todo el mundo. Y pacientes que viven con VIH tienen también un riesgo de infección 6 veces mayor.
Entonces vean que tanto para el labial como para el genital tenemos que estar 6 veces más predispuestos a tener este tipo pues, de infecciones. Entonces fue un estudio grande que se hizo, se llamó el estudio Popper. Las lesiones pues, genitales no son muy diferentes a los labiales, son superficiales, erosivas, el borde como les contaba, el contorno pues festoneado aproximadamente a 7 milímetros, pero estas del herpes genital sí son las que más pueden llegar a molestar al paciente con VIH, porque el problema con ellos no solamente es la duración, el número de apariciones, sino en lugares donde suele aparecer. Es común que aparezca entre la zona genital y el ano y son bastante dolorosas, incluso teniendo pues presentaciones crónicas. Les cuento pues a modo de historia que las úlceras mucocutáneas persistentes, como la que se puede ver en una paciente K, que duraron más de un mes, fueron de las primeras infecciones oportunistas que se clasificaban como un evento de territorio SIDA. Entonces vean un paciente, no se olvide, tengo esta úlcera genital, llevo más de un mes con ella, ese paciente puede estar ya en fase de SIDA, hay que buscarlo, sobre todo pues cuando se nos presente. Entonces, entre más bajo los CD4, obviamente, más frecuentes ya lesiones atípicas. Las manifestaciones atípicas descritas incluyen desde masas hipertróficas, pseudotumores, lesiones nodulares, placas, incluso lo han confundido a los pacientes como si tuvieran un cáncer de células escamosas, de vulva o de escroto, u otras neoplasias, porque pues suelen incluso ser lesiones induradas y no solo las vesículas que veíamos ahora. Para ese tipo de pacientes, como podemos ver aquí con lesiones pues, induradas, una de las cosas que podríamos echarle mano es lo que presenté pues, aquí previamente, me un poquito, y es hacer un test de sangre. No solamente sirve para el herpes labial, sino para el herpes genital. Entonces ahí como queda la duda, como les duele, como hacer el enfoque de úlcera genital queda difícil en ese tipo de pacientes, pues sería un test que podría servir como bastante. Me pareció muy importante y chévere pues traerles el dato, es que todo paciente que tiene coinfección de virus de herpes simple tipo 2, úlcera genital y VIH, hay un mayor reclutamiento, un influjo de linfocitos TCD8 y CD4, hay mayor incremento en los receptores de expresiones de DS5 que nos mostraba pues cuando había en la presentación anterior, y ya hay diversos estudios, este fue el primero que se publicó, pues que pueden encontrar aquí en Lancet, que decían que pacientes con virus de herpes simple tipo 2, que hacían reactivación de úlcera genital, ahí mismo la carga viral de VIH se incrementaba. Incluso hablaban pues de unos viriones pues ahí que se creaban entre el virus de herpes simple tipo 2 y VIH, y esto es muy importante, porque si llegamos a ver el paciente a consulta, que por alguna razón tenía ya sus controles con infectología, que está en terapia antirretroviral, que todo iba bien, que la última carga viral fue indetectable, ustedes pues imagino que han escuchado, si no se los cuento, desde el estudio Partner 2 y el Partner 1, los resultados pues que venían arrojando es que los pacientes podían tener incluso relaciones sexuales sin riesgo de transmitir el VIH. Ojo, apenas usted una úlcera genital que tenga la característica del herpes simple, diga a ese paciente que hay que cuidarse, porque no solamente tiene riesgo de transmitir virus de herpes simple tipo 2, sino que puede empezar a transmitir VIH porque la carga viral se aumenta. Entonces, ya no es indetectable y hay que decirle a ese paciente, pilas, ojo con las relaciones que vaya a tener. Y eso, pues, sí me pareció como un dato muy relevante. Aquí les dejo los regímenes de tratamiento recomendados por el CDC. Como les digo, el varaciclovir, por el términos de frecuencia y adherencia, es como lo más recomendado. En este ya no es 1 gramo diario, sino 1 gramo 2 veces al día por 7 a 10 días. Se puede alargar el tratamiento hasta que esté curada pues, la lesión. El aciclovir, sin embargo, pues si no hay más, hay que echarle mano. Son 3 veces al día, 400 miligramos. Se podría usar el de 205 veces al día, sin embargo, pues se vuelve pastas en un paciente con VIH que posiblemente ya tome pastas por alguna otra cosa, pues no es lo mejor. Se los dejo por acá. Y importante tener en cuenta que el tratamiento no disminuye el riesgo de contagio, y eso es algo que uno le tiene que decir al paciente y que ellos tienen que tener claro, pero sí disminuye las recurrencias en el año. Obviamente se puede hacer transmisión aún sin tener vesículas activas, pero pues disminuye mucho el riesgo no tenerlas activas, entonces pues esto pues hay que tenerlo claro. Igual que en el herpes labial, en el herpes genital se puede hacer una terapia de supresión. No hay estudios pues, muy claros acerca de la supresión en cuanto a la recurrencia, pero sí hay evidencia en la utilidad en cuanto a la disminución del contagio, que esto para el paciente pues, puede ser muy favorable. De nuevo, para cicloir, les digo, es como lo mejor, apenas lo para el orolabial como para el genital, 1 gramo al día es la dosis que se puede utilizar. Entonces aquí, como les dejo, pues esto. Y por último, para abarcar estas manifestaciones cutáneas de los herpes, hablemos del herpes zóster. Entonces, son los pacientes con VIH es común la reactivación. Suele presentarse posterior al inicio de la terapia antirretroviral, entonces es común ver a nuestro paciente con herpes zóster cuando recién inició la terapia antirretroviral. Pronto hablaremos acerca de terapia antirretroviral y pues reacciones adversas si no estoy mal. Tenemos pues que diferenciar la enfermedad primaria por reactivación, pero lo más común, casi que en el 80% según la literatura, es que sea por reactivación. Y la incidencia aquí sí es mucho mayor en pacientes que viven con VIH que en pacientes sin esto, hasta 15 veces mayor según algunos estudios. Se presenta en cualquier recuento de CD4, obviamente esto de 15 veces mayores en pacientes con menores de CD4, pero ahora en pacientes que tenemos más de 500, pues se presenta. De forma primaria, está, como lo conocemos nosotros acá, el herpes, que afecta pues, en todo el cuerpo, son
lesiones diseminadas se pueden encontrar en diferentes formas, vesículas, costras, o como les digo, lo más común es la reactivación, que se suele ver en los pacientes siguiendo un dermatoma, como lo podemos ver acá en este gráfico. Este herpes zóster en el paciente con VIH es bien interesante porque da mucho, suele durar más que lo común en un paciente sin VIH, pues hay cuadros tórpidos que llevan hasta un mes con la lesión, y aquí lo más importante es que son pacientes que suelen hacer mucha neuritis posherpética. De por sí el paciente con VIH está, por así decirlo, predispuesto a que le den dolores neuropáticos, entonces tener en cuenta que si podemos prevenir un dolor al paciente estoy ganando, y se define la neuritis posherpética como un dolor que dura más de 90 días. Aproximadamente el 10 a 15% de pacientes que les da una infección por herpes zóster por reactivación quedan con neuritis posherpética, algo lo que debo tener mucho cuidado. Entonces el paciente dice, doctor, venga, tengo un dolor que es como si me estuvieran quemando, generalmente es un dolor urente, sigue un dermatoma, tuvo un herpes zóster o tiene un herpes zóster, lleva ya 30 días, a pesar de que no cumple como tal con el que tiene los 90 días, prenda alarma y mire si usted le puede empezar tratamiento para el dolor neuropático. Eh, Se supone que la primera línea debería ser la terapia tópica con capsaicina, eso es como pues, el contenido del picante como tal, que viene en crema o parches de lidocaína. Son caros los parches de lidocaína, no he tenido la oportunidad de usar capsaicina realmente, entonces pues me quedaría con que por lo menos lo que uno debería hacer en la consulta es iniciar gabapentina o pregabalina en el paciente. Mínimo es lo que deberíamos de hacer y ya ir mirando si se beneficia de pronto de antidepresivos tricíclicos, que por así decirlo serían tercera línea, o usar amitriptilina. Generalmente los pacientes con dolores crónicos y neuropáticos, últimamente hay bastantes estudios con duloxetina 30 miligramos en la noche. No se nos olvide que hay que ver el paciente como un todo y mirar pues qué es lo que nos encaja como mejor en ellos. Dentro del herpes zóster tenemos diferentes pues, manifestaciones oculares y neurológicas. Traigo a decirles pues que el tratamiento, pues, como para el herpes zóster es disminuir la severidad y duración y la neuritis posherpética es que esto no dure tanto. Hay que promover la curación de las heridas y de las lesiones lo más pronto posible, prevenir la formación de nuevas lesiones con el tratamiento antirretroviral, disminuir la diseminación viral y prevenir siempre la neuralgia posherpética. El hecho de usar antirretrovirales, dicen los estudios que es útil en disminuir como tal los días que tiene el paciente lesiones si se usa antes de las 72 horas de la aparición de la primera lesión. Sin embargo, pues uno siempre debería iniciarlo porque sí se ha visto que disminuye el riesgo de neuritis posherpética porque aparecen menos lesiones o nuevas lesiones y hay curación más rápida. Entonces úselo siempre, a pesar de que si lo puede iniciar lo más pronto posible, pues mejor. De nuevo, el varaciclovir aquí se lleva pues una gran relevancia en que el de 1000 lo podemos dar de 3 a 5 veces al día. Entonces miren cómo vamos incrementando el neurolabial una vez al día, el de 1 gramo, el de genital 2 veces al día, y ya cuando tenga zóster mínimo 3 veces al día. Aciclovir lo podemos utilizar, pero mire que son 5 o 7 veces al día, entonces realmente es un paciente que se llevaría pues, un vuelo de pasas el berraco. Esos son los regímenes pues, como tal del CS. Nos hemos encontrado junto a Juan David incluso realizando bancos de preguntas, que esto es bastante preguntado en la residencia, estos regímenes. Entonces, pues tenerlos a la mano y de pronto tratar de aprendernos no quedaría mal. El de aciclovir, el de varaciclovir, afortunadamente, así en orden de descendencia, orolabial 1 gramo, genital 2 gramos y zóster 3 gramos al día, pues me parece pues como una forma fácil de hacer pues como la asociación. En cuanto a las manifestaciones oftálmicas, a pesar de que son más comunes en pacientes con menos de 264, quiero traer pues esta simple diapositiva para tener en cuenta que el herpes zóster tiene una gran predilección por el nervio trigémino, vive allá, ya se queda en forma latente, pudiéndose reactivaciones, y pues en pacientes que se inmunosuprimen, hacen fácilmente reactivaciones y no es poco frecuente que haga el paciente quejas de que hay disminución del campo visual cuando hacen necrosis retiniana externa por herpes zóster o que hagan necrosis retiniana aguda. La diferencia es que aquí hay moscas volando, que hay ojo rojo, en este como tal no hay ojo rojo cuando hay necrosis retiniana pues externa, pero sí hay disminución del campo visual. Hacer fondo de ojo es difícil, lleva tiempo pues tomar la práctica. Yo les recomiendo que en todo paciente si pueden traten de hacerle fondo de ojo. A veces el tiempo no nos da, sobre todo pues en este tema en que me encuentro haciendo el servicio ser obligatorio, sin embargo pues he tratado de irlo haciendo, les dejo pues la inquietud de que tratemos de ir haciendo porque la única forma de aprender eso es con la práctica realmente. No se nos olvide mirar el ojo, no se nos olvide preguntar por manifestaciones oftálmicas, si ha tenido lesiones en cara o cerca, derivar a un oftalmólogo si nos quedan dudas. Entonces, así como para cerrar de herpes y los 3 herpes pues, que acabamos de ver, que pues, se pueden encontrar en cualquier tipo de paciente, no se nos olvide la neumonía que les decía antes, y hablemos aquí de la tuberculosis. Entonces, si bien tuberculosis puede estar en cualquier tipo de paciente, en pacientes con VIH entre 200 y 500 C4, miren que incluso son pacientes que tienen aún algo de, de buena capacidad pues, inmune, no están tan inmunodeprimidos, vemos que tuberculosis VIH fue la sintonía perfecta. Les traigo aquí
del Programa Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis hasta el 2020, digamos que la coinfección con TB y VIH no era infrecuente, incluso del 13.1%, entonces más o menos 10% de nuestros pacientes que tienen VIH llegan a tener tuberculosis en el largo de la historia natural y su historia clínica, y entonces pues algo que nunca se va a acabar. Esto me pareció muy interesante, es que desde que haya VIH habrá tuberculosis, incluso sin VIH también habrá tuberculosis. Hacían un estudio muy interesante de la incidencia de tuberculosis en 100 personas por año y el nivel de CD4. Mire que si yo incluso quiero tener un paciente que tuvo una reconstitución inmunológica, que en algún punto tuvo VIH, pero sus CD4 aumentaron, esa gráfica nunca va a llegar a cero porque siempre habrá por lo menos un 5 por 100 personas al año con incidencia de VIH. Entonces, nunca se va a acabar, pero miren cómo mientras menos vamos teniendo CD4 en nuestros pacientes, pues la incidencia va siendo mayor. Entonces, la principal causa de mortalidad en el paciente por VIH ha sido históricamente tuberculosis, o tuberculosis pulmonar sobre todo. Sin embargo, en estos últimos años pues, de pandemia, sabemos que lo llegó a ser el COVID, que fue una de las principales pues, causas de muerte, porque pues, obviamente estábamos en una pandemia. Posiblemente ahora, gracias a la vacunación, y vamos a ir disminuyendo esto y vamos a ver que volvemos a tener las muertes pues, por tuberculosis, sobre todo tuberculosis pulmonar. Les voy a hablar de la pulmonar, no me voy a enfocar tanto en las tuberculosis extrapulmonares, a pesar de que sea, porque no suelen ser las comunes en linfocitos en CD4 entre 200 y 500, que es como lo que les traigo el día de hoy. Entonces, el enfoque diagnóstico aquí hay que llenarnos básicamente de motivos. En la clínica uno diría, bueno, sí, es un paciente con tos, con fiebre, describen en la literatura generalmente la hemoptisis, pero si uno se pone a mirar, ahorita les muestro reportes y casos de VIH y tuberculosis que han mostrado, lo más común en el paciente es que tenga síntomas constitucionales. Entonces, ojo a su paciente que llegue, diga, doctor, hace 2 meses los pantalones me quedan grandes, me tocó volver a comprar buzos porque eso me queda como un talego. Curiosamente subo de noche, a veces he tenido fiebre, y las busco en ese paciente. Más cosas, la radiología, pues muy dependiente del conteo de CD4, pero pues, es algo que afortunadamente tenemos en casi todos los niveles de complejidad, entonces es algo que tenemos que aprenderlo a ver muy bien. La microbiología, en el paciente con VIH es complejo, los pacientes generalmente, a veces entre más inmunosuprimidos, son pausivacilares, entonces ahí hacer el diagnóstico es difícil. En la histopatología, pues se nos suelen dar hallazgos atípicos, gracias a Dios la histopatología, pues no ha sido como lo que más usamos últimamente. Entonces, como les decía, aquí les traigo casos de pacientes con infección TB-VIH y podemos ver cómo simplemente la pérdida de peso es como por así decirlo lo que más nos encontramos en el 42% pues, de estos casos de pacientes con VIH. Miren cómo la fiebre está en el 57%, como les decía, pero miren cómo otros tipos de síntomas pues pueden estar mucho menos frecuentes. Entonces, como les decía, siempre miremos los síntomas como tal de institucionales. Entonces, la clínica es un poco específica a veces para tuberculosis pulmonar, pero entonces hablamos de la radiografía cuando nos queden dudas. Tenemos que ver los pacientes, por así decirlo, los hallazgos que tienen más de 564 y aquellos que tienen menos. Lo más común de encontrar en tuberculosis es tuberculosis primaria, que es aquella en la que pues, no vemos los complejos de gono, complejo de Radke, pues, que hemos visto en la literatura, porque eso sobre todo de pacientes inmunocompetentes. Entonces ellos suelen hacer tuberculosis primaria. Sin embargo, si tenemos un paciente inmunocompetente que tiene más de 564, que tiene bien controlado, pues el paciente sí le da, por así decirlo, el nivel pues, de inmunocompetencia para conformar las cavernas y los complejos pues, que hemos visto en la literatura descritos. Siempre que los pacientes tengan menos de 564 vamos a tener hallazgos atípicos y en esto pues el rol de la radiografía es como difícil, lo más común que sean infiltrados, que sean no cavitatorios, como no como el que vemos acá, y sobre todo es muy importante ver que tengan adenopatías intratorácicas, entonces ver refuerzos pareliares o ver adenopatías por acá es más común mientras más va bajando el conteo de CD4 en los pacientes. Siempre el complejo pues, es común que tengan patrón de tuberculosis pues, primaria progresiva, entonces no vamos a encontrar en las caras, pero sí podemos ver estos hallazgos como los que tenemos acá, y lo que les decía, la linfadenopatía es como la que podemos ver en ese tipo de pacientes. Siempre, pues, en sus pacientes mínimo, deberíamos hacer una radiografía, podemos ver una TB, por ejemplo, a cambiar también, que es un hallazgo, pues, común dependiendo de los CD4. No se nos olvide que cuando veamos entonces una que parece más una TB primaria progresiva, que no vemos los complejos, puede ser una tuberculosis, pero puede ser que el paciente no esté, pues, inmunocompetente, sino que esté más bien algo inmunocomprometido. Les traigo esta gráfica que me rodea acá, que me pareció muy buena, acerca de cómo es el diagnóstico de paciente con tuberculosis. Tenemos en cuenta, como les decía ahorita, que los pacientes son pausivacilares muchas veces y que no encontramos muchos bacilos como tal allá en el pulmón, y que para uno hacer la baciloscopia y ver ahí con microscopio el bacilo, pues debe tener cierto número de bacilos, por lo menos unos 10.000, eso es bastante. Obviamente, últimamente con las técnicas moleculares, como puede ser el expert, que es el que les traigo acá, que es el GeneXpert, que es el que más usamos en Colombia, que es en nuestros lineamientos, necesita de 50 a 100 mililitros, como digo, de bacilos como tal. Entonces, pues está muy bien. Los cultivos llegan a necesitar entre 15 y 30 bacilos como tal. El problema con los bacilos, el problema con los cultivos, perdón, dependiendo de si usamos medios sólidos o líquidos, de recuerdo, es el tiempo. A veces el tiempo apremia. En pacientes con VIH yo necesito hacer un diagnóstico para ver qué le empiezo.
y si se beneficia una vez de iniciar tratamiento. Recuerden que para iniciar tratamiento antituberculoso lo hago sobre todo en pacientes con síntomas empíricamente, luego pacientes con síntomas neurológicos o cuando están muy comprometidos, casi que no hay nada más que hacer y empezar el tratamiento, pero el resto yo siempre debería empezar a hacer el diagnóstico. Les quiero hablar un poco de diagnóstico molecular, que es lo que tenemos. Entonces, obviamente, el diagnóstico molecular detecta la el complejo Mycobacterium tuberculosis, el GeneXpert, como les decía, que es una PCR en tiempo real, es muy buena porque no requiere, pues, gran tiempo, eso casi que se puede hacer en 1 o 2 horas. Y aparte, me permite guiar tratamiento porque me permite ver resistencia a rifampicina. Hay algunos medios moleculares que me permiten también ver tratamiento soniacida, pero por ahora nos quedamos con el GeneXpert MTB, que me permite ver si hay expresión de RPOB como tal en la parte molecular de la tuberculosis y ver si hay resistencia a rifampicina. Tiene un límite de detección bajo de 144 16 unidades formadoras por colonia. Realmente es muy bueno pues que sea tan poco, sobre todo en el paciente con VIH, porque a veces pueden ser pacientes paucivacilares. Es útil, no se nos olviden muestras tanto pulmonares como extrapulmonares. Como les dije, pues no les voy a tocar las extrapulmonares hoy. Y pues tengamos en cuenta que no me sirve para dar respuesta al tratamiento. Cuando uno juega mucho, y hablaba con Sebas esta semana, cuando uno trata de usar métodos muy sensibles, pues se juega a especificidad. Entonces, no usamos como tal para dar respuesta al tratamiento, sino para hacer diagnóstico. Ya en el mercado, un nuevo GeneXpert que es el Ultra, que incluso pues llega a ser más sensible. Miren, les tengo acá datos para VIH del Ultra, que tiene hasta 87% de sensibilidad frente al que nosotros tenemos pues más común, que es el MTV RIF, que es de 74%. Sin embargo, no se nos olvide que todos los pacientes que tenemos con sospecha de tuberculosis, que vamos a empezar a hacer el enfoque de diagnóstico, debería yo de tener ahí el CUPS listo para pedir la prueba molecular. Yo lo he hecho bastante acá en Río en pacientes que he tenido, incluso pacientes que hemos tenido acá en la unidad de cuidados intensivos, y los pedimos, se procesan, es algo que se puede hacer. Yo que estoy en Caldas, pues se los digo. Esto me lo robó de Sebas, creo que ya también se lo robó Juan David antes de las diapositivas de Sebas, pero realmente es que es un enfoque bueno. Y ustedes saben que generalmente lo que tenemos pues en nuestros pacientes con tuberculosis es que yo les hago una cosa que es el decaseriado. Por sensibilidad sabemos siempre que las vaciloscopias, por lo menos tomamos 3 muestras, que eso aumenta la sensibilidad más del 70%, pero entonces queremos hacer con esas muestras de esputo que tengamos que realmente pues que tomamos 3. Entonces en una primera muestra, al contacto con el paciente, lo que yo debería hacer es llevar esa muestra de vaciloscopia y ahí mismo cargar la prueba molecular, porque eso de una vez me deja el diagnóstico. ¿Y qué pasa si las dos de una vez no salen positivas? Listo, tiene una vaciloscopia positiva, tiene una prueba en que salió que sí hay tuberculosis, de pronto pues no es resistente a la rifampicina. ¿Qué hago con la segunda y tercera muestra? Que igualmente se deben hacer. Es una gran discusión que hemos tenido en el grupo, y es que en algunos lados han dicho que el cultivo pues ya no se hace cuando tenemos estas pruebas moleculares, pero hablando pues grandemente de eso y de las discusiones que hemos tenido, es que la única forma de yo ver si el paciente me hace resistencia dentro del tratamiento y necesito guiar mi terapia es con un cultivo. Entonces no se nos olvide que en la segunda y tercera muestra, ya si tenemos una vaciloscopia positiva, yo debo de cultivar al paciente. Si en la primera muestra no pude hacer pues de GeneXpert, pues hagamos en la segunda o la tercera porque me permite resistencia, pero que no se nos olvide que las segunda y tercera muestras pues siempre deberán ser para el cultivo. Además, tenemos pues que tomar las muestras, y generalmente se recomienda que se hagan en la mañana, que sean secuenciales a la mañana siguiente. Esto pues ha visto que aumenta pues el rendimiento del cultivo, porque es la hora en la que aumenta la concentración de bacilos. No sé si se acuerdan también que cuando uno puede estar expulso, se dice que en niños se pueden tomar de líquido gastrointestinal. Hoy en día sé que Sebastián está hablando bastante de las inducciones de esputo, pero pues que luego nos pueda contar muy bien en qué va esto. Sé que ya en Dorada creo que han hecho un poco de eso, no sé si luego nos podrá contar, pero que no se nos olvide que el cultivo no debe salir del rol y que cuando tengamos el resultado de la segunda muestra, yo debería utilizar una tercera muestra pues opcional, solo para tomar vaciloscopias y las 2 primeras fueron negativas. Muchachos, no se nos olvide que la vaciloscopia sigue siendo de utilidad no solamente para el diagnóstico, sino para guiar en salud pública. Todo paciente que tenía vaciloscopia positiva es un paciente que yo debo aislar, es un paciente que sigue siendo teniendo riesgo de contagio. Entonces, pues muchas veces pues, podemos tener la tercera muestra como para ya si el paciente sigue siendo pues por ahí regando vacilos al medio. Siempre en la segunda muestra yo debería garantizar un segundo cultivo cuando no tengo una sospecha de micobacteriana tuberculosa en poblaciones de alto riesgo para hacer poblaciones de alto riesgo. Recordemos pues que entre más bajan los CD4, pues lo podemos encontrarnos en el micobacterium complejo pues, de avium. Entonces pues tengamos eso ahí. ¿Qué les quería traer yo en el enfoque diagnóstico? Sé que me saltó cosas acá, pero les quería, pues por el tiempo y que estos temas son largos, les quiero traer sobre el liporavinomanano. Si no sé si se acuerdan, alguna vez hicieron la charla de Sebas, nos contaba que tuberculosis tenía todo tipo de grasas en su pared, pero también tenemos el liporavinomanano, que es el principal componente antigénico como tal de la pared. Resulta que últimamente le damos mucho énfasis a las pruebas que son rápidas, esas pruebas que parecen una prueba de embarazo, y tenemos que, para pacientes con VIH, hay estudios que dicen que en orina yo puedo usar una prueba que es un ensayo lateral, que detecte el liporavinomanano, que como les digo es el principal componente antigénico de la pared y que es súper bueno para ver si hay Mycobacterium complex. No me permite ver como tal si hay como tal o discernir si es Mycobacterium leprae, si es Mycobacterium avium, pero me permite ver si hay alguna micobacteria como tal en el paciente.
En pacientes, entre más inmunosuprimido esté, utilizar esto es mucho mejor porque tiene más rendimiento. Incluso la OMS dice que todo paciente que tenga menos de CD4 debería tener un test de liporabinomanano, que es simplemente que orina aquí, es un inmunensario lateral, detecta esto y me ha demostrado hasta el 15% de reducción en la mortalidad porque es un paciente en que se inician tratamientos rápidos. Entonces, esta micobacteria pues empieza a orinar, queda expulsada en orina. Es muy bueno usarlo en pacientes que tengan muy suprimidos. No sé si lo tengamos, pero quiero que tengamos pues en cuenta que los arsenales diagnósticos de las pruebas rápidas llegaron para quedarse. En cuanto al tratamiento, pues siempre está recomendar la aplicación of-dose del doctor John Echeverry, pero que nos quede claro que paciente con tuberculosis no se puede hacer el tratamiento intermitente como se ha llegado a hacer incluso el paciente que no vive con VIH. Entonces, siempre se hace el tratamiento diario y no se nos olvide individualizar nuestro paciente, siempre mirar cómo están de función renal, siempre mirar cómo están de función hepática. Se están evaluando esquemas cortos que no duren tanto, hay que estar atento a resultados. Esto fue algo que presentaron hace poco en Asindir. Y pues siempre deberíamos de mirar las interacciones. Hay que mirar y tener en cuenta que muchas veces nosotros como médicos de servicio ser obligatorio tendremos pues cierto contacto con el programa de tuberculosis de los hospitales donde lo hagamos, entonces la invitación también es para que miremos cómo están haciendo esto. Siempre que tengamos pacientes infectados, pues el tratamiento lo hará de infectología, pero que no se nos olvide que es un tratamiento pues diario. Esos son los esquemas recomendados como tal pues en nuestros lineamientos, que no se nos olvide pues que podemos utilizar la aplicación of-dose, pero siempre les recomiendo yo que miren para el peso de su paciente la dosis recomendada cuál es. Esto es una cosa pues que me enseñó muy bien el doctor Diego Sánchez cuando roté con él. Es un ejercicio que me hacía hacer en el día a día, era calcular la dosis de los pacientes guiados por peso, algo que con los pediatras son muy juiciosos, desafortunadamente los adultos como que se nos olvida eso. Las dosis afortunadamente también están en la aplicación para que la vayan como teniendo ahí a la mano. En cuanto a la tuberculosis latente, pues que esto sí es para lo que más utilizamos la PPE, que es el derivado proteico purificado, pues yo lo que el mono nos explicó esto muy bien alguna vez que dio la charla, y es que pues uno administra acá, se administra 0.1 milímetros de este derivado, y lo que nosotros deberíamos hacer es mirar si el paciente tiene una induración y qué tan grande es esa induración en milímetros. Siempre cuando ahí nos decía que no se debía mirarle el tema, eso es claro, y que se debía mirar la induración como tal. Se los digo porque en pacientes de los que se va a iniciar terapia antirretroviral es común que se hagan estas pruebas de PPD. Uno tiene, por así decirlo, una bala en la vida, una vez en la vida para tratar una tuberculosis latente. Entonces hay que tener muy cuenta en quién lo tratamos, en quién lo hacemos y cuáles son los rangos, por así decirlo, en los que se considera que hay una tuberculosis latente y en los que inició pues, tratamiento. Tenemos pues con induración menor a 5 milímetros en cualquier grupo, pues no, se considera una prueba negativa, que en todo paciente que tenga una prueba de 5 milímetros o mayor, tenemos pues que es un paciente como tal en los que se debería tratar, dependiendo si son pacientes que tengan ciertas comorbilidades, como que tengan pues patologías, que estén tratadas con inmunosupresores por alguna razón, que la radiografía me quede en dudas, que ha tenido contacto reciente con un caso de tuberculosis. Esto está debatido según lo que leí, pero pues lo que dicen nuestros lineamientos. Y ojo, personas que viven con VIH. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y recordemos que para nosotros como personal de salud, los rangos pues, son 10 milímetros por toda la exposición que tenemos. Aquí están las dosis también recomendadas para el tratamiento de tuberculosis latentes. Hay unos estudios muy bonitos en el New England que se pueden utilizar en monoterapia, sin embargo, pues estos son los que están aquí como tal en nuestros lineamientos. Se los dejo simplemente para que los tengamos. Generalmente eso sí lo empieza a hacer pues infectología, pero lo dejo como para que no nos queden dudas de que pacientes que van a iniciar TAP o en pacientes con VIH es muy importante pues, mirar si tienen tuberculosis latente. Ya para terminar, y teniendo en cuenta que terminamos tarde, para no extendernos más de la hora, les quiero hablar un poco de neumonía por Pneumocystis jirovecii, antes llamado Pneumocystis carini. O hace poco pues la taxonomía la cambiamos y lo llamamos jirovecii. El Pneumocystis es un microorganismo bastante interesante porque es que hasta la fecha no se ha podido cultivar. Y pues es muy raro porque carece del boxelor en su pared y esto lo ha hecho pues, diferenciarse en cuanto a tratamiento y en cuanto a pruebas diagnósticas en cuanto a otros microorganismos. Generalmente, antes se creía que eran unas infecciones simplemente restringidas a pulmón. Antes recuerdo pues que veíamos que lo llamábamos como un parásito. Tengamos en cuenta pues que es un hongo y que es una antroponosis. No hay un reservorio pues ambiental conocido hasta la fecha. Entonces por eso se considera simplemente una antroponosis. Y tenemos, pues, por así decirlo, dos formas en las que se pueden presentar, que son las formas tróficas y quísticas. Este sí se suele presentar en pacientes más inmunocomprometidos, generalmente en pacientes con menos de 200 CD4 células por microlitro, y es una de las enfermedades definitorias de SIDA. Entonces hay que tener en cuenta que si un paciente le está sospechando una neumonía por Pneumocystis jirovecii, tengo que saber que ese paciente ya está en fase de SIDA. Entonces, históricamente, la clínica se ha reconocido como fiebre, un inicio subagudo de disnea que va siendo progresiva, una tos sin expectoración, y pues algo muy relevante de ellos es que es marcada la hipoxia con el ejercicio, incluso solo con la deambulación, se ha visto que son pacientes que pueden llegar a entrar hipóxicos. Entonces, para Pneumocystis jirovecii y neumonía, pues no hay que olvidar la triada
que no se nos olvide que son pacientes que tienen disnea, que están desaturados y que apenas usted los pone a hacer ejercicio de alguna forma se desaturan más. Las formas extrapulmonares no las voy a tocar, son poco frecuentes, casi que son para hacer reportes de casos. Se han encontrado en nódulos linfáticos, en vaso, en hígado, en médula ósea, pero pues esto realmente no es lo común. Y ese estudio que siempre nos lo comentaba el mono, pues que es algo muy bonito que se hacía antes, era como ponerle al paciente el pulso oxímetro y mirar si tenían VIH y hacían ejercicio y disminuía su saturación de oxígeno, hacían casi que un diagnóstico sensible para neumonía por Pneumocystis jirovecii. En la literatura, ustedes van a encontrar que le llamen PCP, como Pneumocystis carinii pneumonia, o Pneumocystis carinii, hasta que se cambió, porque eso realmente fue hace muy poco, entonces cuando algún día quieran leer del tema, pues toca leerlo de las dos formas, pero la forma actual que está bien decirlo es que es PGP, que es neumonía por Pneumocystis jirovecii. Frente a este estudio, que para uno que trabaja en niveles de mediana complejidad, en paciente con fiebre, que tiene una prueba de VIH positiva, que si bien los síntomas respiratorios pueden ser por grandes cosas, esta prueba, poner el pulso oxímetro, ponerlo a caminar, eran caminando como 2-3 minutos, siguiendo si bajaba la saturación más o menos de 3 a 5%, me parecía a mí algo muy útil. Quería yo ver si habían estudios que a la época dijeran que esto funcionaba. Resulta que en Sudáfrica hicieron pues como un desarrollo de una predicción clínica para mirar el diagnóstico de esta neumonía por neumocistis y lo querían como introducir en el algoritmo que tiene la OMS para pacientes con VIH. Resulta que hicieron como dos modelos para medirlo y mirar su sensibilidad. Hicieron un modelo que era simplemente un modelo respiratorio muy parecido a lo que hicieron en ese estudio, que es más viejo que yo, que es del 94, en que miraban cómo era, si tenían hallazgos radiográficos compatibles con neumonía por neumocistis, si había una hemoglobina mayor a 9, que no se pues pudiera la saturación como tal por una anemia pues, muy marcada, y dependiendo del grado de la frecuencia respiratoria. Hicieron otro que era simplemente basado en la saturación, que era con siempre la radiografía y primando la hemoglobina y la saturación por debajo de 94. Esos son como tal los resultados que hallaron en pacientes, un número pues no pequeño me parece a mí, son 500 pacientes como tal infectados con VIH. Miramos cómo ambos métodos pues realmente son muy buenos, dependiendo pues del número de que tengamos la sensibilidad aumentando. La invitación a qué es obviamente uno están guías, es una propuesta que ellos hacen que dicen que faltan más estudios. La propuesta es aquí no se nos olvide que si tenemos pulso oxímetro, que afortunadamente, podríamos decirlo, después de la pandemia se pusieron de moda y en casi todo lado hay, es algo que nos podría como llenar de motivos para el paciente pues con VIH, síntoma febril y síntomas respiratorios. La radiografía me parece muy chistoso que ellos dijeran acá que tuvieran pues hallazgos radiográficos compatibles con neumonía, porque hasta el 90% de los pacientes en su radiografía con neumocistis tienen presentaciones anormales, pero que no son específicas. Del 10 al 15% incluso pueden tener una radiografía completamente normal y 30% aproximadamente pues tienen hallazgos pues que no son conclusos de nada. Entonces, pues las características que son altamente sugestivas es que hagan pequeños neumatoceles, que a veces es muy difícil verlos en la radiografía, por eso se recomienda pues que ese tipo de pacientes lleven a una tomografía axial computarizada, una TACAR, una de alta resolución, pero siempre que hagamos cambios intersticiales reticulares finos, que hagamos un compromiso periliar, que en todo el hilio que yo empiece a ver como unos cambios intersticiales, un paciente saturado, que si bien pues hay que descartar también tuberculosis obviamente, pues a mí me queda la duda, hay que buscar neumonía por neumocistis. Ver neumatoceles es uno de los hallazgos que dicen, bueno, si tiene neumatoceles, pues bien, eso puede ser una neumonía por neumocistis, pero lo que yo más debería hacer es una tomografía, porque en estos pacientes en los que yo hago tomografía, sí es muy común encontrar que tengan infiltrado por vidrio esmerilado, con un caso paciente, como podemos ver en esta tomografía acá, y que tengan pues nódulos quísticos o los neumatoceles, que es algo que se puede pues llegar a ver. Entonces, es común que esos pacientes hagan neumatodas espontáneos, y pues es muy importante mirar como los quistes que hacen en la tomografía. Obviamente con una TAC sí me queda más fácil guiar, que son hallazgos como tal de paciente con neumonía por neumocistis. Siempre es importante en esos pacientes hacer un diagnóstico, el diagnóstico siempre se tiene que hacer microbiológico y para eso necesito tener esputo de buena calidad, no se nos olvide que hay unos criterios pues, para tener esputos de buena calidad. Esto del esputo inducido, que se ha estado trabajando bastante en tuberculosis, desafortunadamente no tiene una muy buena sensibilidad para el diagnóstico de neumonía por neumocistis. Sí es como un gol estándar hacerle a esos pacientes un lavado broncoalveolar para tomar una muestra de este líquido como tal y generalmente hacer tinciones. Hay diferentes tipos de tinciones que yo puedo utilizar para hacer como tal diagnóstico microbiológico y tener en cuenta que yo puedo tener formas tróficas y formas quísticas, como les decía previamente. Es más común en relación 10-1 tener formas tróficas que formas quísticas de neumocistis. Se puede ver como lo que vemos acá, un quiste de neumocistis como tal, que es una tinción por Giemsa, que se tiene pues así de moradito, como lo podemos ver aquí. Si bien yo puedo utilizar formas para ver las formas tróficas, como metenamina de plata, se las muestro como para que nos quede ahí guardada en la cabeza, pues yo debería guiar mis recursos a buscar lo que es más común, que son las formas tróficas. Entonces, ¿qué otras cosas me quedan de hacer el diagnóstico, así como en tuberculosis? Puedo hacer pues, PCR, obviamente para eso necesito una buena calidad pues, del esputo en tiempo real y cualitativa.
no sé si la tenemos muy frecuente, pero sé que es algo que se puede hacer, que nos tiene un diagnóstico rápido, que pues, en el paciente con VIH prima puede tener diagnósticos rápidos. En pacientes con VIH está escrito que tener un lactato de deshidrogenasa con puntos de corte mayor a 350 tiene una buena sensibilidad para un paciente con el que usted tiene síntomas pulmonares, síntomas constitucionales, fiebre y un LH por aquí, pues bueno, por ahí viene un paciente como una sospecha. El 1,3 beta-glucano es poco específico, se considera un marcador panfúngico. Sin embargo, los hallazgos pues, radiográficos de neumocistis no son como otras neumonías fúngicas que suelen ser más como de patrones circulares en sus hallazgos. Siempre tengo que tener en cuenta que si el paciente me llega al hospital, lo tengo ahí con esa sospecha y tengo que clasificar la enfermedad como media, moderada y severa, y eso se hace sobre todo con unos gases arteriales, con la saturación y con los signos y síntomas. Generalmente se acepta que hagamos esta clasificación dependiendo de los gases arteriales, teniendo pues que un paciente con trastornos más o menos moderados a severos de la oxigenación ya se benefician de otra parte del tratamiento. Obviamente, los pacientes que ya tienen considerada una PGP pues, severa, son pacientes que usted tiene que ir mirando si lo va a trasladar rápidamente a una unidad porque va a necesitar posiblemente una ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué les digo que es importante clasificarlos? Resulta que aparte del tratamiento que pues como conocemos se hace con trimetoxin, sulfamethoxazol, no con antifúngicos que le pegan al aldosterol porque obviamente no tiene. Entonces, pues aquí miramos la dosis, son de 15 a 20 miligramos kilogramo día de trimetoxin, que es con el que se calcula la dosis, se da de 3 a 4 veces en dosis divididas, dependiendo de si está leve, moderado o severo, podemos mirar si lo damos oral o intravenoso, pero si tenemos siempre una neumonía pues calculada como moderada o severa, dependiendo de esos criterios que siguen sin modificar desde hace muchos años, son pacientes que se benefician del uso de esteroides. Les quería saber como por qué se benefician de los esteroides. Resulta que demostraron que los pacientes que tenían neumonías por PGP moderadas severas y les daban esteroides disminuían la mortalidad a 30 días. No hay estudios claros acerca de la dosis óptima, pero se recomienda que si tienen esto se dé por lo menos 21 días de régimen oral, que fue pues, el primer estudio que se hizo como tal, de prednisona. Las dosis que se recomienda son de 40 iniciado 2 veces al día, de entre el día 1 y 5, luego 40, una vez al día para los días 6 a 10, y luego se reduce a la mitad 20 para los días 11 a 21. Si usted lo va a dar en un paciente obviamente intravenoso, se recomienda pues, que use metilprednisona al 75% de la dosis de prednisona que se da acá. Yo quise buscar el porqué de hacer esto y por qué disminuía mortalidad. Me encontré algo parecido como lo que ve en la reacción pues, que pasa en neumocistis en el alveolo, como cuando uno ve pacientes con la reacción de Hall-Schleifer. Entonces, cuando empieza a morir el neumocistis allá en el alveolo, también se empieza a llevar alveolos por todo el componente pues, del sistema inmune que va peleando. Entonces, si yo le doy un poco de esteroide a esos pacientes, por así decirlo, estamos cuidando más alveolos cuando mate el neumocistis que está dentro, cuando entre el trimesulfa, y va a hacer que el paciente no me entre pues, una mortalidad en 30 días. Les traía como tal esas 3 patologías porque sé que íbamos a terminar un poquito tarde por la hora en la que empezábamos. Dentro de 8 días, Juan David nos va a contar la parte de los pacientes con menos de 204 por microlitro. No sé si tengan algunos comentarios, alguna duda. Los escucho a ver. Muchas gracias por haber estado por acá.